¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Pues vamos a seguir con el curso de señales y sistemas de control clásico. En esta ocasión vamos a ya desarrollar un sistema en su analogía mecánico-eléctrico. Vamos a pasar todo este sistema a un modelo eléctrico con sus ecuaciones y con su respectiva esquema, ¿no? Su representación gráfica, ¿no? Entonces, pues bueno. Ah, ¿Qué tenemos aquí? Un sistema mecánico que se compone eh, de pues una fuerza y si yo jalo o empujo este sistema, a esta masa, la masa que está hasta acá abajo, esta que tenemos aquí abajo, yo la jalo o la empujo, se va a generar un desplazamiento y por ende una velocidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes se va a mover de cierta manera con sus respectivas velocidades y sus respectivos desplazamientos. Entonces, este, esta fuerza que yo ejerzo aquí, eh, la, ah, la vamos a representar en unas ecuaciones que finalmente vamos a llevar a un terreno conocido, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que empezar? Bueno, pues primero vamos a empezar obteniendo las ecuaciones del sistema correspondiente, que en este caso es el sistema mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué compone este sistema? Pues podemos empezar de cualquier punto, pero yo les recomiendo que empecemos, o bueno, en este caso vamos a empezar por donde se le ejerce la fuerza, ¿no? La fuerza que se ejerce desde la masa 1, el punto de inercia número 1, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con las ecuaciones y vamos a tener entonces que una fuerza, ¿no? Vamos a tener una fuerza y esa fuerza va a ser igual a, eh, a la suma de la fuerza de todos los componentes que tenemos que están pegados a esa masa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esa masa? En esa masa, bueno, primero está la masa, ¿no? Entonces, la ecuación de la fuerza en esa masa que vamos a denominar uno, este, ¿cuál es? Pues pues la fuerza es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo en ese momento, ¿no? Entonces, vamos aquí eso ya lo vimos en las ecuaciones del video pasado, de la velocidad uno en, en el tiempo con respecto de dt, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos ese primer componente que es la, la masa uno, ¿no? Y ¿qué está conectado a esa masa? Bueno, pues lo que está conectado también tenemos dos resortes, ¿no? Un resorte llamado K1 y un resorte K2, K5. Pero el resorte K1 eh, está conectado a una masa 2, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que depende de dos velocidades, de la velocidad de la masa 1 y de la velocidad de la masa 2, ¿no? Entonces, recordando las ecuaciones de fuerza de un resorte, entonces, ¿a qué es? Pues es igual a la constante de rigidez por la integral de la velocidad 1 que está en ese momento experimentando, pero también depende de una velocidad 2, ¿no? Entonces es la velocidad uno menos la velocidad número 2 eh, de la masa 2, ¿no? Por la integral, digo, por dt, esto todo es por dt, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos conectado a esa masa?
un resorte K5. Ese resorte K5 está conectado al punto rígido de que está hasta arriba, acá, en este punto aquí, que es todo esto que tenemos aquí. Y eso, eh, en ese punto no se mueve, ¿no? En la equivalencia del sistema eléctrico, ¿eso qué es? Eso viene siendo un GND, ¿no? En analogía. ¿Por qué? Pues cuando GND tiene valores de cero, muy, muy, muy pegados a cero, y en un sistema mecánico, pues ese quiere decir que no se mueve o es un punto rígido, ¿no? Entonces, pues bueno, como no está conectado a nada, bueno, a un punto rígido quiere decir que solo depende de una velocidad y es la velocidad de la masa uno, ¿no? Entonces, tenemos que es K5 por la integral de la velocidad uno de, este, de dt, ¿no? Por dt, dt, ¿no? Vamos, así es. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro primer sistema nuestra primera sistema de nuestra primera ecuación, ¿no? Que depende este, del primer componente al que está conectado de la primera masa, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que revisar cómo nos vamos a dar cuenta que la ecuación tiene los componentes necesarios, porque la suma de las ecuaciones tiene que ser igual a la suma de los componentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una fuerza. La fuerza la tenemos acá. Y eh, tenemos un componente de una masa que está aquí. Entonces es una y dos capacitancias, dos resortes. Entonces, en total son uno, dos, tres y tres componentes nada más y igualado a una fuerza, ¿no? Entonces tenemos aquí uno, dos y tres, ¿no? Y igualado a una fuerza, quiere decir que vamos bien. Entonces ahora, ya no se le está ejerciendo a la masa 2 una fuerza extra a la que ya le imprimimos a la masa uno, entonces quiere decir que no hay una fuerza más. Esto viene siendo un cero, no hay una fuerza más, ¿no? Es a, igual a la componente, a la masa, que vamos a llamar una masa 2 igual vamos a poner su ecuación, la derivada vamos a llamarla una velocidad 2 U2 eh, dt, ¿no? Entonces, aquí tenemos dt, ¿no? ¿Y qué más? Ahora, tenemos un componente, eh, un resistor que está conectado a la masa número uno, y entonces quiere decir que va igual, va a depender tanto de esa velocidad como de la velocidad a la que está conectada a la velocidad uno, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos poner de una vez esa ecuación, que es eh, eh, que vamos a llamar K1, la integral de la velocidad que está experimentando en ese momento, eh, que vamos a llamar velocidad 2 menos la velocidad de la masa uno, ¿no? Velocidad uno. Esto por dt, ¿no? Ahora más, ¿qué otro componente tenemos? Bueno, pues tenemos un resorte K2 que también depende de dos velocidades y que está conectado tanto a la masa número 2
como a la masa número 3, ¿no? Entonces, K2, constante eh, de rigidez, K2, por la velocidad que está pasando en ese momento, que es 2, menos la velocidad de la masa a la que está también conectada, eh, velocidad 3. Perdón, aquí es un 3. Velocidad 3, todo esto pues ya no está conectado a otra masa. Entonces, eso es todo lo que tenemos ahí. Y bueno, pues ahora qué más tenemos. Tenemos un un resorte 4, K4, el cual se está conectado solamente a un punto rígido y a la masa número 2, ¿no? Entonces solo depende de una velocidad, que es la velocidad número 2, ¿no? Entonces tenemos al resorte 4, constante de rigidez 4, por la integral eh, de la velocidad que en ese momento está experimentando, que es la velocidad número 2, ¿no? Entonces de t, ¿no? De t. Y ahora, ¿qué más tenemos conectado ahí, no? Pues tenemos una fricción, ¿no? Denominada D1, que también solo está conectada a la masa 2, eh, eh, y que por lo tanto solo va a depender de la velocidad número 2, ya que está conectado a un punto rígido, como ya dijimos, pues es 0, ¿no? Entonces, no se pone, es como si tuviéramos eh, U2 menos 0, ¿no? Pero pues no se pone. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? La ecuación de la constante de fricción es la constante por la velocidad, la fuerza, la ecuación de la fuerza de una constante de fricción viscosa, pues es lo que vale esa constante, que es de 1, por la velocidad, ¿no? Que estamos, que está experimentando en ese momento, ¿no? Que viene siendo la U2, ¿no? Y listo. Entonces ya no hay más componentes conectados. Entonces pues ya vamos a contar cuántos componentes hay. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces deben de ser por lo tanto 5, 5 sumas, ¿no? Entonces, aquí vamos a contar. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ya acabamos por esa parte, ¿no? Ahora, pues, ¿ahora qué? Ahora vamos a continuar con ahora vamos a continuar con la tercera masa, y vamos a ver los componentes que está experimentando una velocidad 3 y que también tiene conectados que son en total componentes uno, 2, 3, 4, 4 componentes. Y entonces quiere decir que nuestra ecuación número 3 va a tener que tener 4 componentes, ¿no? Entonces igual de la misma manera, no tiene una fuerza extra conectada al- a- o no tiene una fuerza que se le está ejerciendo extra más que la que ya ejercimos en la masa 1, ¿no? Entonces es igual a 0. Tenemos una masa 3, que vamos a llamar 3. Ahora por la derivada de la velocidad número 3 y en dt, ¿no? Bueno, eso es una D. Imaginen que eso es una D. Esto dt. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos un resorte K2, que depende de dos.
velocidades y que por lo tanto vamos a tenerlo eh, que identificar, ¿no? Entonces tenemos una K2 por la integral de la velocidad que está en ese momento experimentando, que es una U3, menos la velocidad a la que también está conectada, que es la velocidad número 2, y esto por dt, esto por dt. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos conectado una, un resorte 3 que vamos a este, que está conectado a cero. Entonces, entonces lo vamos a poner como K3 por la integral de la velocidad que en ese momento está experimentando más cero, no está conectado a nada más, nada más que un punto rígido por dt, ¿no? Entonces, ¿qué otro componente nos falta? Tenemos una constante de fricción, una fricción que vamos a llamar, que se llama D2. Esa D2, su ecuación de fuerza es igual a el valor de esa fricción, de esa constante de fricción, D2 por la velocidad a la que se está experimentando, ¿no? Que es V3, ¿no? U3. Entonces, pues bueno, ya podemos decir que ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones de mm, de este sistema. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Bueno, ahora, nuestro siguiente paso, aquí lo vamos a tener, vamos a obtener nuestros sistemas de ecuaciones, pero ya llevado con las analogías de las ecuaciones, lo vamos a llevar a, eh, a las ecuaciones de eléctricas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, vamos a agarrar todo este sistema, esto. Y bueno, si ustedes se fijan, eh, eh, si ustedes se fijan en en las ecuaciones, ¿a qué se parecen, no? ¿A qué se parecen eh, ¿a qué se parecen estas ecuaciones que tenemos? Pues a un sistema de ecuaciones que eh, ya habíamos revisado antes. Bueno, no lo puedo copiar. Pero vamos a usar esta misma. Entonces, ¿a qué habíamos dicho que es análogo una masa, ¿no? Bueno, pues habíamos dicho que una masa es análogo a un inductor, ¿no? Es análogo a un inductor. Y su ecuación es casi la misma, solo que en este caso, eh, solo que en este caso no es eh, no es eh, no es una masa, sino es una inductancia que vamos a llamar aquí y la vamos a transformar, ¿no? Y ahora, esto no es una velocidad, esto es una corriente. Acuérdense que habíamos dicho que el análogo de la corriente en un sistema eléctrico es análogo a una velocidad, ¿no? Entonces, ok, tenemos la primera parte y un resorte a que dijimos que era análogo a, pues, a un capacitor, ¿no?
a un capacitor en este sistema de voltajes, ¿no? Entonces, pero recuerden que esto es importante que en un sistema eh, eléctrico, la analogía de una capacitancia, eh, eh, más de una capacitancia es la inversa de la capacitancia. La elastancia es la que es la análoga a la constante de rigidez, ¿no? Entonces, pues eh, aquí no vamos a tener eh, eh, velocidades, aquí vamos a tener corrientes. Aquí va a ser una corriente I2 y dt igual a K. Su análogo es 1 entre C. Ajá. Aquí lo vamos a sustituir por una corriente, ¿no? Y 1 y dt. Todo lo demás se quedó similar, ¿no? Igual acá, aquí vamos a tener una L2, una L2 por la derivada de la corriente de una corriente 2, ajá, más la inversa de la capacitancia 1. Y aquí que vamos a tener pues la analogía de todo lo que es eh, eh, velocidades, es su analogía es la corriente, ¿no? Entonces pues aquí vamos a tener una I2 más una K2, ajá. Entonces aquí esta K2 automáticamente se convierte en la inversa de C2. Entonces si ustedes revisan su tabla de ecuaciones, que esa con práctica se la van a terminar aprendiendo, eh, se van a dar cuenta que las ecuaciones vienen siendo exactamente los mismos, lo único que cambian son los parámetros y, eh, y algunos términos y ya. Entonces esto lo podemos obtener tan fácilmente. La inversa de C4 de la capacitancia número 4 por la corriente 2, ¿no? La corriente 2 más que tenemos aquí. Ahora, esta D2 vamos a llamarla como R1. Recuérdense que la analogía de de la fricción es la resistencia y la analogía de la velocidad es igual a la corriente, ¿no? I2. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, aquí, aquí. Y finalmente tenemos una masa que vamos a convertir a una L, una inductor L3. Y bueno, esto realmente se tiene que reescribir, pero para fines prácticos lo estamos borrando para hacer más dinámico esto, ¿no? Este C2, ¿no? Sí. Entre I3
aquí tenemos una I3, I3 y menos I2, ¿no? Ahora más la capacitor, que vamos a convertir en capacitor. Uno sobre, igualmente aquí 1 sobre C3. Aquí tenemos una I3 y finalmente tenemos una R4, una RE2 por una I2. R2 por una I3, perdón, ¿no? Ya. Y entonces, pues bueno, ya convertimos las ecuaciones al sistema mecánico, ¿no? Al sistema eléctrico, ¿no? Con solamente cambiar algunos parámetros, ya tenemos las ecuaciones de un sistema eléctrico, ¿no? Bueno, ahora lo que sigue y lo que yo les em, recomiendo es que todo esto lo lleven al dominio de Laplace, ¿no? Pasar, aquí vamos a poner paso 2, pasar al dominio de Laplace, ¿no? Para trabajar inmediatamente con eh, eh, con la frecuencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué, eh, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a pasar inmediatamente ahí al dominio de Laplace. Ya lo voy a escribir de esta manera para que sea más rápido. Y bueno, vamos a acomodar primero el, eh, los términos, ¿no? Tenemos una L que pasado al dominio de Laplace. Acuérdense que pasando a Laplace tendremos la bobina, tenemos una SL1 por la corriente que estamos en ese momento, ¿no? Aquí vamos a tener una F de S, F de S, esto es igual a SL1 por I1 más, acuérdense que las S van a aparecer en donde estén las integrales o las derivadas. En este caso vamos a tener más, aquí tenemos I1, I2 menos I1. Ujú. Y todo esto está dividido por C, E, S, S, C1, ¿no? Ok. ¿Y qué más? Ahora tenemos, ahora tenemos el capacitor, una I1 entre C1, ¿no? Ese C1, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación ya en Laplace y pues vamos a reescribir la segunda. Tenemos un 0 igual a ¿cuál es la, la expresión en términos de Laplace de la bobina? Pues ya la tenemos, SL2, ajá, más eh, una, eh, una corriente, bueno, la corriente I2 menos
I1, ya en mayúscula, ya está en el dominio de la plus, ajá, entre SC1, ¿no? SC1. De hecho, aquí me equivoqué. Aquí es I1 y aquí es I2. Bien. Entonces ya entre SC1, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Más las corrientes I2 más I3 menos I3 y eh, entre la correspondiente de la plus del capacitor, ¿no? Entre SC2, ahora más, tenemos una corriente 2 también aquí, que podemos SC4, nada más, más tenemos una R1 por la corriente 2, ¿no? En la plus. Ok. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación en la plus. Y vamos a reescribir nuestra tercera ecuación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una L3, SL3, ya en su dominio Laplace, por una corriente I3 y nada más, ¿no? Más eh, una I3 menos I2, y esto entre una SC2, ¿no? Más la una corriente 3 y 3 entre SC3, ¿no? Más el resistor número 2 por la corriente 3. ¿No? Y todo esto es igual a 0, ¿no? 0. Entonces, pues bueno, ya tenemos las ecuaciones en el dominio de Laplace. Ahora, aquí, con estas ecuaciones o de la gráfica, podemos obtener el modelo equivalente de en el dominio eléctrico de la analogía de ese sistema mecánico. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, eso sería el paso 3. Eso sería el paso 3 y voy a bajar esto porque lo vamos a necesitar. Aquí, ¿no? Ahora, paso número 3, obtener el eh, equivalente en el equivalente eléctrico. Ajá. El circuito, aquí, el circuito equivalente eléctrico, ¿no? Aquí, paso 3, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Para obtener el circuito equivalente eléctrico tenemos que fijarnos en los componentes que tiene cada uno y haciendo su analogía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dibujarlo aquí con otro color aquí. ¿Cómo se empieza? Bueno, vamos a empezar desde abajo, desde la fuerza, ¿no? La fuerza sabemos que es su análogo es un voltaje. Lo voy a reponer aquí en su
en su equivalente está muy grande, eh, en- con su, con el voltaje, que es el equivalente a la fuerza, ¿no? Y bueno, ¿qué está conectado a esa fuente de voltaje? Bueno, está conectado una masa que ya llevado al sistema eléctrico, su equivalente es un inductor, ¿no? Así está conectado ahí. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos un resorte que se traduce a un capacitor, pero que ese capacitor, ¿qué pasa con ese capacitor? Está conectado a otra masa, que quiere decir que está en medio de eh, de dos mallas, ¿no? Eso quiere decir que este capacitor estaría en medio de dos mallas. Entonces, aquí le vamos a poner una I1 y este capacitor está entre la malla 1 y la malla 2. Entonces, ok, dibujamos este capacitor, ¿no? Ahí, no sabemos qué más hay, ¿no? Entonces, esta M1, ¿qué también tiene? Tiene conectado una K5, que viene siendo un capacitor ya en, en su equivalente eléctrico. Y este capacitor está conectado ¿a qué? A una nada, a un cero. ¿Qué dijimos que es un equivalente de tenerlo conectado a GND en esta parte de abajo? Acuérdense, toda la parte de abajo de acá es una GND, ¿no? Así. Entonces, a ver, tenemos L1, tenemos aquí C1 y aquí tenemos una C5, un capacitor 5, ¿no? Ok. Ahora, bueno, ya tenemos nuestra primera malla. Ahora vamos con nuestra segunda malla. ¿Qué tiene? También tiene una M2 que es una bobina y que vamos a llamar L2, ¿no? Aquí, vamos aquí. Tenemos una L2 que está conectado al capacitor número uno y que tenemos ya una bobina, ¿no? Ahora, esta bobina, ¿qué tiene conectado? Para que se den una idea, cada bobina va a representar una malla, ¿no? Por la corriente que circula en esa banda. Recuerden que en ciertas circunstancias una bobina puede ser una fuente de corriente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una bobina. ¿Qué tiene conectado aquí? Bueno, tiene conectado una K2, un capacitor 2 que está entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, aquí podemos poner un capacitor C2, ¿no? Ajá. ¿Y qué más está conectado a eh, a esta malla, esta bobina, a esta malla? Pues a esta masa pues está conectado un K4, pero está conectado a un punto rígido que viene siendo GND. Entonces tenemos de este lado, en la parte de abajo, un capacitor C4, ¿no? Y ya tenemos todos los componentes. Un capacitor que está entre uno y 2, que está aquí S1, una bobina, que es la masa 2, una bobina 2, y un capacitor C2 que está entre una y otra malla, que acaba de aparecer otra malla, y un capacitor 4 que está conectado a GND, ¿no? Acá 4, en la parte de abajo, C4. Entonces son cuatro componentes, uno 2 3 4, y nos está faltando un resistor. Aquí nos está faltando un resistor que está conectado a la malla 2, aquí este que no vi, aquí. Y también está conectado a la parte de GND. Entonces, esto quiere decir que aquí va un capacitor
y que aquí tenemos aquí un resistor, ¿no? Que vamos a llamar R1, que su analogía en la fricción es una R1, ¿no? Entonces, este es un C4 y un resistor R1, ¿no? Ok, entonces ya va agarrando forma esto. Ahora, ya son 5 componentes: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 componentes, ¿no? En esta malla. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está lista nuestra malla, ¿no? Ahora tenemos que de el capacitor 2 hay una M2, una M3, que traducido al sistema eléctrico viene siendo una bobina L3. Ajá. Ahora esta bobina L3 ¿qué está conectado? Bueno, pues está conectado un capacitor K, eh, C3, que ya no hay más mallas, entonces ya lo podemos cerrar. Y que también está conectado eh, eh, una fricción, una resistencia, conectada a GND también, aquí, que podemos ya llamar R2, y que eh, está en la parte de GND, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿cuántos componentes tiene? 1, 2, 3, 4. 4 componentes en esta malla. Aquí tenemos una corriente 2. Aquí tenemos una corriente 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya están nuestros componentes. Ya tenemos nuestra analogía en el sistema eléctrico eh, de este sistema mecánico, ¿no? Entonces, esta es la forma de obtener la analogía de un sistema a otro, de un sistema mecánico a un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Todavía eh, falta, de aquí ya podemos hacer dos cosas. Con esto podemos desarrollar terminar el sistema, ¿no? Eh, para obtener su función de transferencia y obtener la salida con respecto de la entrada. Aquí vamos a, a ver que vamos a definir que nuestra salida sea este C3 que tenemos aquí, ¿no? Esta K3 que viene siendo el capacitor número 3, ¿no? Esta la vamos a definir como nuestra salida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo obtener esa función de transferencia, y se puede hacer por dos caminos. Una, desarrollar el modelado matemático, todo, obtener nuestro, ya tenemos nuestras ecuaciones, desarrollar entonces la matriz de 3 por 3 y establecerlas, poner nuestros resultados y obtener la función de transferencia, o lo podemos hacer de manera gráfica, ¿no? Eso lo vamos a hacer en un siguiente video para no alargar esto más. Entonces, bueno, primero, ya saben, obtener las ecuaciones del sistema que estamos correspondiente al que estamos tratando, que con el tiempo eso se puede saltar, nada más que por cuestiones para ir paso a paso, es primero obtener las ecuaciones del sistema, después pasar esas ecuaciones, revisar qué se parece a qué y pasarlo al sistema eléctrico. Y después de tener ese sistema eléctrico, las ecuaciones del sistema eléctrico, pasarlo al dominio de Laplace, ¿no? Que ya tenemos aquí en esta parte de aquí. Y finalmente, con estas ecuaciones podemos establecer el modelado, o más bien el esquemático
equivalente eléctrico, ¿no? O se puede hacer directamente como lo hicimos del el esquema mecánico, ¿no? Entonces, bueno, para la próxima sesión vamos a ver cómo obtenerlo con lo que ya hemos estado aprendiendo, con lo que aprendimos, que son el modelado gráfico con el diagrama de bloques y hacer em, toda el álgebra de bloques para obtener esa función de transferencia, ¿no? Entonces, así es como podemos obtener el modelado de un sistema, ¿no? Mecánico. Entonces, bueno, esto se los dejo de como tarea. Pasen este sistema o traten de hacer de pasar este sistema de fuerza voltaje a fuerza corriente con las ecuaciones que ya vimos en un video anterior. Traten de obtener todo esto, pero ahora pásenlo en su sistema de nodos. Inténtenlo hacer y si tienen una duda me lo retroalimentan, me dicen y lo vemos, ¿no? Pero bueno, por el momento aquí se queda el, el video de hoy, ¿no? Entonces, pues gracias compañeros, échenle ganas y nos estamos viendo próximamente. Que la fuerza los acompañe.